Pues eso, buenas tardes a todos en esta segunda jornada de las charlas de Pascua que nos va a dar Guillermo. Bueno, ya sabéis, la semana pasada ayer estuvimos hablando en qué consiste vivir y hoy vamos a hablar de la vida que Jesús oferta. Así que te cedo la palabra, Guillermo. Voy a silenciar todos los micrófonos y ahora tú le das Me al voy a micro quedar y esto. yo te lo doy para que no haya problemas de sonido. Nada, tienes la palabra, Guillermo. Muchas gracias, Manolo. Muy buenas. Estoy encantado de volveros a ver a todos, como es natural, y de ver que el 1 de mayo es un 1 de mayo atípico. Nos está oyendo un compañero mío de carrera de caminos que vosotros no conocéis, que se llama Javier, y que yo recuerdo los meses de mayo que hemos pasado juntos, que este día era un día muy especial porque ya se acercaban los exámenes, porque hacía muy buen tiempo, tal. Esta mañana yo he salido, como siempre, porque a mí la basura me saca de paseo, y hasta ahora, a partir de mañana ya los abuelos, los mayores de 70 años, porque Marisol, que es muchísimo más joven que yo, no puede salir a pasear conmigo, ¿no? Porque no ha cumplido 70. Eso, claro, es que eso, ¿qué le vamos a hacer? Entonces he salido esta mañana y verdaderamente es difícil respirar un aire tan puro como el de ahora. Pero claro, con lo que ha llovido, con los rayos incluso que han caído 3 cantos, pues ahí verdaderamente es que es maravilloso, ¿no? Ni un coche que se mueve, con lo cual las emisiones de los óxidos de nitrógeno han desaparecido. En fin, una verdadera maravilla. Bueno, pues entramos en materia. Como decía José Mayer, si queréis, hoy es un día para mí muy alegre. Han pasado cosas, tenemos muy buenas noticias nosotros, por ejemplo, y sabéis prácticamente todos que esto nos ha cogido fuera de nuestra casa. Y estamos atravesando pues también una época muy curiosa. Hace un mes ya largo que por una serie de circunstancias la obra en la que nosotros estábamos metidos se paralizó, pero el lunes que viene arranca. Con lo cual, esperemos que dentro de otro mes, aproximadamente a finales de mayo, podamos, bueno, ya espero que nos veamos además directamente, pero ya vamos a casa. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque hoy en las lecturas los resultados de cómo va el coronavirus en Madrid son mejores. Las lecturas que vamos a utilizar yo creo que también son de las que suben muchísimo en la moral, digamos, y las que, en fin, hoy es un día alegre. Y voy a empezar por leeros una cosa que pone en el calendario, que me ha hecho mucha gracia, en el calendario, el famoso taco del corazón de Jesús, que dice lo siguiente, es un proverbio italiano. Dice, el amor, como la tos, no puede ocultarse. Es decir, que ahora que estamos en la época de las toses, pues eso es lo que dice tal. Y el Evangelio de hoy, pues es para mí, viene perfectamente a cuento con lo que yo quiero exponer. Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía en mirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Lo que ayer planteábamos de dónde nos viene, de dónde le viene. Claro, nosotros, desde el punto de vista conceptual, aquí respondemos sin dudar, porque para eso estamos en el año 2020. Hombre, es que es el Hijo de Dios. Eso ya lo sabemos. Ya, poco a poco. Eso es desde el punto de vista conceptual. Pero para la gente que estaba a su alrededor en aquel momento, eso no se podía decir así de ninguna manera. Bueno, de hecho, es una de las razones por las cuales puede ir a la cruz perfectamente. No solamente a la cruz, él y cualquiera que se le ocurra mantener una posición de ese tipo, ¿no? De manera que, después de esta lectura, voy a hacer un brevísimo resumen de lo que dijimos ayer, para centrar las ideas y empalmar con lo que hoy, porque yo sé que tengo catecúmenas que están acostumbradas a decir primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sexto y preu, y entonces como si eso no lo dicen, se pierden. Así es que en vista de eso, vamos a ver, ¿qué dijimos ayer? Resumen, primero, la materia, tal y como se entiende hoy en el año 2020, es algo enigmático. Dice un filósofo francés que al final va a resultar que no hay nada material en la materia. Hoy por hoy no se deja observar.
y nos quitamos de la cabeza por completo la idea del siglo XIX de bolitas juntitas, pegadas, y de un electrón girando en torno al núcleo del átomo, como con esa imagen que tenemos del Sol y los planetas a su alrededor. No, eso nos lo quitamos de la cabeza. Segundo, las partículas subatómicas no tienen individualidad propia, no tiene ningún sentido que yo hable de mis átomos. No hay forma de diferenciar mis átomos de carbono de mi organismo con los de la mesa, en absoluto. Las partículas subatómicas presentan dos caras muy curiosas. Unas veces se comportan como ondas y otras veces como partículas, curiosísimamente. Nosotros compartimos ya la materia entre nosotros y con la naturaleza. En el ser humano, quien ordena la materia es la persona, no es la propia materia, sino que está, digamos, la materia funciona ordenada por la propia persona. En el ser humano existe una cierta capacidad de relacionarse con todo y con todos, por un lado propia del espacio-tiempo, y además de identificación con otras personas, vivir la vida de o con otros. Esa capacidad se puede desarrollar mucho o poco, y esa capacidad no se transmite genéticamente. No es algo que uno pueda decir, bueno, pues como estos señores o este matrimonio resulta que es una persona que está en esa onda, resulta que sus hijos también. No. La experiencia eso lo pone de manifiesto inmediatamente. Vivir consiste en responder a las demandas de la vida en vivo y en directo. Llega un momento en el que cualquiera deja de respirar, eso está claro. Y ayer hacíamos apunte a algo que hoy vamos a entrar mucho más de lleno en ello. La relación del ser humano con la materia no se interrumpe nunca, pero esta relación afecta a la propia esencia de la materia. Y por lo tanto, esa relación profunda que tenemos con la materia no es detectable por métodos físicos, ni químicos, ni biológicos. No, estamos hablando de algo que es un razonamiento mucho más de carácter filosófico, teológico, que otra cosa. Bueno, pues a partir de aquí empezamos. Y yo empiezo dándole gracias al Señor por el día 1 de mayo, porque el día 1 de marzo ya estábamos un poco mosca con el tema del coronavirus, y el día, las semanas siguientes, el 8, el 9, el 10 de marzo, ya es que no sabíamos si estábamos contagiados o no, con lo cual hoy, pues ni más ni menos que no es para darle gracias a Dios por vivir en este día y sobre todo por teneros a todos vosotros alrededor. Eso es una cosa esencial. Bueno, entonces, visto en la lectura del Evangelio de hoy, el pasaje a lo que hace referencia, cómo la gente se asombra, hay un libro que Marisol se lo leyó también, que se llama así, pero no es este el hijo del carpintero. ¿Pero de dónde le viene a este eso? ¿Pero esta fuerza que esta persona tiene, de dónde le sale? ¿Pero quién inspira a esta persona? Pero oye, si conocemos a su padre y a su madre y a sus hermanos, y ninguno se parece ni en broma a este, ¿de dónde ha salido? En su contexto, hay que saber que en la Palestina de la época en la que Jesús vivió, los hijos eran de los padres. Las madres son meros receptáculos y los hijos pertenecen al padre. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el hijo tiene que ver con su padre. Entonces, claro, si este es el hijo del carpintero, ¿de dónde saca? ¿Cómo es posible? Porque desde luego está claro que eso el carpintero no se lo da. Eso no es cosa de él. Ese es el Evangelio de hoy. Lo mismo que ayer decíamos nosotros, hablando no de Jesús, sino de nosotros. ¿De dónde nos viene a nosotros esa capacidad? Bueno, Jesús vivió más o menos, según lo que tengo yo visto, entre el año -7 y el año 33. Se manejan dos fechas como probables, una el año -6 como el año en el que nació, y el año 30, más bien los biblistas más bien se apuntan al año 30 como el año del 7 de abril del 30 como la fecha de la crucifixión, mientras que otros puntos de vista defienden el 3 de abril del año 33. Bien, nos da igual para eso. Sabemos que murió crucificado con otros dos, y sabemos que de eso nos hablan, sobre todo los evangelios del Nuevo Testamento, y por citar solamente un libro que yo creo que ha sido un compendio importante de todo y que va por el 6º tomo, y ahora no sé en qué quedó la cosa, que es el libro de Mayer, que se llama Un judío marginal. Yo me he leído todos los que tengo no tengo el de la resurrección, que era el que me faltaba, he llegado hasta ahí. En este momento se encuentran en el guardamuebles, espero que, como os decía, que a finales del mes o en junio vuelva a verlos. Vale.
Bueno, pues de él, de Jesús, dijeron una cosa muy sorprendente los que le conocieron. Algo extraordinariamente sorprendente. Después de morir en la cruz, alguien dijo, Jesús de Nazaret vive. ¿Y por qué? A la persona que dice eso, pues entonces nosotros estamos en nuestro derecho de decirle, oye usted, ¿y eso que dice usted, por qué? Y la respuesta es clara, porque me relaciono con él, porque resulta que yo tengo relaciones con él. Y claro, ¿qué ocurre? Que ¿con quién se puede uno relacionar? Con los vivos. Con quien no se puede uno relacionar es con los muertos. Aquí empiezan los juegos de palabras. Pero no hay que preocuparse, que lo aclararemos. Con Jesús resulta que nos podemos relacionar. No me lo puedo creer. Pues sí, Señor, mire usted, yo me relaciono y le reconozco. Y digo que la persona en este momento con la que yo me estoy relacionando es la misma que colgó de la cruz. Curiosamente, eso lo dice María Magdalena, eso lo dice Pedro, eso nos lo cuentan los evangelistas, etcétera, etcétera. Bien. Dice mi actual profesor de Biblia, José Ramón Busto, y yo hasta donde llego, desde luego lo suscribo, vamos, completamente, que si nosotros estamos hoy aquí es gracias a Pablo de Tarso. Para mí, Pablo de Tarso es un ejemplo de algo que a lo largo de toda la historia que se ve, según se mete uno en el mundo de la Biblia y a lo largo de la historia de la Iglesia, yo la figura de Pablo de Tarso la expresaría de la siguiente manera. Cuando nos atascamos, cuando la Iglesia se atasca, Dios interviene. Y la desatasca por algún procedimiento que a nosotros nos puede resultar asombroso, como por ejemplo este. Este es un procedimiento asombroso, pero yo, en mi experiencia propia, gracias a Pablo de Tarso, he podido superar cosas que si no, no sé cómo lo habría hecho. Ya os contaré. Entonces, me hace muchísima gracia, y no voy a hacer más que citarlo brevemente, la narración del libro de Hechos de los capítulos 24 y 25. Me hace mucha gracia porque Pablo de Tarso está preso, según cuentan estos capítulos, lo ha metido en la cárcel el procurador Marco Antonio Félix, que era un hombre, en el romano era un hombre, pues que, como su propio nombre indica, Félix, era un hombre feliz, y era un hombre muy simpático. Entonces, los judíos van a verle y llevan por delante un abogado, que se llama Tértulo, el abogado. Entonces, empieza Tértulo, como buen abogado, haciendo un alegato y haciéndole la pelota a Félix. Excelentísimo Félix, menos mal que te tenemos aquí, menos mal que como tú no hay nadie, menos mal que no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Si leéis el capítulo 24, veréis que verdaderamente es gracioso. Porque una de las cosas que yo creo que hay que mirar en los textos evangélicos es leerlos también con sentido del humor. Nosotros nos imaginamos a Jesús como un don sentencias, como alguien con la cara de los iconos bizantinos, que siempre que habla, pues habla en la postura hierática, en la postura del sacerdote. No, mire usted. Jesús, los evangelistas, el propio Lucas, tiene cosas muy graciosas. Por ejemplo, decir que la hemorroísa fue a ver a Jesús después de haberse gastado todo su dinero en médicos, siendo médico él, pues no cabe la menor duda que tiene su cierta guasa eso detrás, ¿verdad? Bueno, la cosa es que eso dice Tértulo, y entonces Marco Antonio Félix deja a Pablo en la cárcel. Y dice, es que este hombre, dice el abogado, es peor que la peste. Y las cosas que ha dicho y ha hecho este hombre han sido verdaderamente de lo más ofensivo para nosotros. Dice algo que hoy no me puedo meter en ello, me encantaría. Dice, ha metido en el templo a infieles, viene a decir. Ha metido en el templo a gente que no son judíos. O sea, este tío es un impresentable, realmente. Bueno, la cosa que sigue en la cárcel y a continuación le sucede Porcio Festo. Y Porcio Festo, dándole una lección de derecho romano interesante, tanto a este y sobre todo a Pilatos, dice, bueno, yo no, le dice a Herodes Agripa, yo no puedo mantener en la cárcel a Pablo sin saber qué se le imputa, qué cargos, de qué cargos se le acusan. Este señor, ¿qué ha hecho este señor? Bueno, pues entonces cuenta el capítulo 25 cómo se preocupa Porcio Festo de averiguarlo y al final dice, pues yo no veo nada de lo que le imputan a este hombre, veo que sea delito alguno. Lo único que pasa aquí es que Jesús, un tal Jesús que murió, que ha muerto, Pablo dice que vive. Y eso, por lo visto, pues es
les provoca un follón extraordinario a la gente a la de su propia religión. Plantea ese problema. Ahora viene el momento de hacernos una preguntita. ¿Qué fue lo que realmente le pasó a Pablo de Tarso? ¿De qué a qué se convirtió Pablo de Tarso? Hay una figura aquí que a mí me resulta encantadora, que es la figura de su catequista, de Ananías, que se nos muestra en el capítulo 9 del libro de Hechos. Ananías, como sabéis, el protagonista del libro de Hechos es el Espíritu Santo. Entonces, y aquí nadie, en el libro de Hechos, nadie hace nada si no es dirigido por el Espíritu Santo. Eso significa que los que intervienen, ninguno sabe lo que está haciendo, ni ninguno controla lo que está haciendo. Entonces, nos cuenta el libro de Hechos cómo Ananías recibe una visita del Señor resucitado, y nos da igual decir Espíritu Santo, y le dice a Ananías, tengo a un tío rezando que se llama Pablo de Tarso en estas condiciones, quiero que vayas a por él, tal. Y dice Ananías, no señor, de ninguna manera, porque este se dedica a perseguir a la iglesia y responde, no, te estoy diciendo yo que vayas, tal. Y entonces Ananías va, ve a Saulo y le dice lo siguiente, Saulo, hermano mío, y continúa. A partir de ahí, el libro narra cómo le atiende y cómo al final le bautiza. Y como Pablo, en vista de eso, ya comienza su predicación, tal y como lo cuenta el libro, etcétera. Bueno, está claro que eso no pudo ser de una cosa instantánea, y menos en una persona como Pablo, el primer teólogo cristiano, un hombre formado, fariseo, un hombre formado a los pies probablemente de Rabí Gamaliel en la escuela de Gilel, es decir, una persona muy profunda y que se estaría haciendo muchas preguntas. Y que al intentar contestar esas preguntas, él, desde luego, cuando debió sufrir una tremenda conmoción. Solamente me voy a referir a un pequeño detalle y luego volveremos otra vez sobre ello. Cómo se narra, de las 3 veces que se narra en el libro de Hechos, lo que llamamos la Cristofanía de Damasco, cómo se narra esta primera del capítulo 9, y el esquema en el cual Lucas va siguiendo eso, al cual Pablo en una de sus cartas hace referencia a lo que le pasó a él camino sin dar más explicaciones. Entonces, camino de Damasco, Pablo va con cartas que le han dado el Sanedrín de Jerusalén para meter en vereda a unos judíos que están diciendo una cosa que no se puede mantener de ninguna manera, por lo cual ya ha tenido problemas en Jerusalén, han tenido Pedro y Juan problemas, etcétera, etcétera. Entonces, mientras lo que se decía era que Jesús ha resucitado, que no sé qué, no sé cuántos, que tal y que igual, pues bueno, esto que digan lo que quieran. Pero en el momento en el que alguien dice, no, es que yo, como le pasa al diácono Esteban, es que estás a la derecha, es que está donde está Dios. Eso es lo último que un ser humano puede decir en ese mundo. Eso es una blasfemia espantosa, porque es el Dios, la concepción de Dios, el Dios concepto, sobre todo, estos señores tienen, impide por completo que ningún ser humano tenga que ver con él. El ser humano es una criatura, es imposible poder admitir eso de ninguna manera. Bueno, pues si veis el esquema de lo que el evangelista nos cuenta, nos da una pista muy curiosa, que es la siguiente. Camino de Damasco ocurre algo en el cual Pablo no ve, pero oye. Y lo que oye es una voz que le interpela. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primera pregunta, ¿a quién perseguía Pablo? Pablo perseguía a alguien que ha muerto aproximadamente entre 3 y 6 años antes de esto, porque aquí estamos hablando como del año 36. No, Pablo estaba en su sano juicio. Pablo no era un estúpido. Y nadie, salvo un estúpido, nadie persigue un muerto. Bueno, últimamente nosotros hemos visto cosas que podrían a uno darle la sensación de que a alguien se le puede ocurrir, pero de luego a Pablo no. Entonces, Pablo pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Respuesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? Pablo persigue a los del camino, a los de la comunidad de Damasco, a los que creen en él. ¿Qué le está diciendo
¿En qué cuenta está cayendo Pablo? Pablo está cayendo en la cuenta que Jesús está en los que creen en él. Y a partir de aquí empieza la conmoción y a partir de aquí empieza su proceso de reflexión que debió durar, dicen los estudiosos, mucho tiempo, bueno, los 3 años por lo menos que se le adjudican en el desierto, dándole vueltas a algo, a lo que he llamado antes, de qué a qué se convirtió Pablo. Bueno, dejo el asunto aquí. Primera pista, Jesús vive en los que creen en él. Si nos vamos al libro de Hechos, al capítulo 2, ahí tenemos en la narración de la fusión del Espíritu Santo, de Pentecostés. Lo mismo que en Juan, en el capítulo 22, 21-22, en ese versículo. Y ahora no tengo más remedio que citar, porque es uno de mis pasajes favoritos, el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el maravilloso diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, fariseo, según Joaquín Jeremías, escriba, y por lo tanto zurdo. Curiosamente, esta es la razón por la que le tengo yo mucho aprecio a este señor, porque era los escribas, como se escribe de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha, como escribimos nosotros, pero claro, ser zurdo daba una cierta facilidad. Es un detallito que os cuento, que viene poco al caso, pero que a mí es una cosa que me gusta mucho considerar en Nicodemo. Entonces, en ese maravilloso diálogo de Jesús con Nicodemo, Nicodemo le dice algo a Jesús, no voy a sacar la Biblia, no me hace falta en este momento, dice algo a Jesús que tiene que ver con el Evangelio que hemos leído hoy. No es posible que una persona haga lo que haces tú si no viene de Dios. No es posible. ¿De qué Dios? Del Dios en el que Nicodemo cree. Y entonces Jesús ahí le plantea una serie de problemas y al final hay una recomendación en ese diálogo del evangelista, hay un comentario del evangelista. Y en ese diálogo del evangelista apuntamos a lo mismo que vemos en la Cristofanía de Damasco. Jesús está en los que creen en él. Bueno, esto para nosotros es absolutamente increíble. Es una cosa que no podemos ni siquiera pensar. ¿Por qué? Porque salimos a relucir. Yo ayer decía, ¿en qué consiste la buena noticia? Una buena noticia para alguien tiene que consistir en algo en el cual esa persona salga, porque si no, la noticia será buena para otros. Aquí ya nos vamos aproximando, porque ya si Jesús está en los que creen en él, ¿y quiénes son los que creen en él? Bueno, los que siguen un cierto proceso en su vida. Bueno, a lo mejor a eso ya sí que ya empezamos nosotros a decir, hombre, a lo mejor aquí aparecemos. Por lo menos alguno de los que me estáis escuchando, vamos, alguna de la que me estáis escuchando es que meto las manos en el fuego yo por ella, pero vamos, pero de todas maneras. Bueno, entonces ahora nos vamos a otro pasaje evangélico también que a mí me cambió la vida directamente. Mateo 16, 13, 18. El pasaje en Cesarea de Filipo. Y me la cambió gracias a mi padre. Gracias a mi padre, que fue el que me lo hizo ver, curiosamente, en un viaje que hicimos a Lourdes. A mí me invitaron, paréntesis, me invitaron a dar una conferencia sobre el sudario de Oviedo en Lourdes, pues cuando Isabel tenía, yo creo que 4 años. O sea, que de eso, en el año 90 o 97 tenía. Dices tú, pues en el año 94, por ahí, 92. Bueno, la cosa es que estuve allí y allí compramos una serie de libros, como siempre que íbamos, vinieron mis padres y compramos un libro también que tiene que ver con este pasaje evangélico, la escena de Cesarea de Filipo. Esta sí que voy al Evangelio, porque aquí no quiero yo, aquí lo que quiero leer con exactitud, por lo menos lo que pone en mi Biblia. Porque ya os digo que a mí este pasaje es de los que me han afectado seriamente. Vamos a ver. Es que es curioso, o no sé vosotros qué opinaréis, pero yo es curioso, a la edad que tengo, Guillermo, no te oímos. Guillermo. Guillermo, no te oímos. Ahora. Ahora, venga. Ahora.
Vale. Es que se había silenciado. Bueno, pues os decía que este pasaje, que a mí me llama la atención en los años que uno tiene, como os decía, yo estoy viviendo en mi año número 73, o sea, he cumplido 72, me llama la atención como pasajes que he leído infinidad de veces, pero infinidad de veces a estas alturas de la vida del Evangelio, los vuelvo a leer y caigo en la cuenta de algo nuevo. Eso no me pasa con ningún libro de física. Eso sí que no, eso es algo que hay aquí escrito que tiene claves curiosísimas. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos le dijeron Juan, otros qué tal. Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Simón tomó la palabra y dijo, parece un acertijo esto. Esto parece un acertijo, o sea, leído deprisa y sin interés, parece como si Jesús les estuviera proponiendo un acertijo. A ver quién acierta. Dice, Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. No es posible que lo que has dicho te venga de tu padre y de tu madre. No es posible. Eso te viene de otro sitio porque si no, eso no se puede decir. Es imposible. Y entonces a continuación viene, una vez que Jesús, que Simón ha dicho eso, a continuación viene, porque uno se suele quedar aquí, ha acertado, sino que mi padre que está en los cielos, uno se suele quedar aquí. Y dice, bueno, pues ha acertado Pedro y Jesús le está felicitando. Pero ahora viene lo gordo, para mi gusto. Ahora viene lo gordo, que es lo que mi padre me hizo ver, porque aquí es donde salimos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Es decir, quien identifica a Jesús de Nazaret se está identificando a sí mismo. Si yo consigo identificar adecuadamente a Jesús de Nazaret, me voy a encontrar con que voy a poder empezar a averiguar quién soy yo. No Jesús de Nazaret, yo. A esto se referirá Pablo después también, exactamente igual. Esto ya sí que huele a buena noticia de verdad. Porque ahora sí que tengo una referencia existencial que me va a permitir entrar en materia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde me viene lo que no me viene de mis padres? ¿Cómo puedo poner en marcha esa capacidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto, otra forma de denominarlo es cómo es la vida que Jesús oferta. Y digo oferta porque otra sorpresa que nos llevamos aquí al acercarnos en la búsqueda de Jesús es que Jesús no impone. Jesús oferta. Jesús no impone. Jesús no se metió en política. Jesús no se dedicó a organizar nada. Y entonces, como consecuencia de eso, nuestra sorpresa es, hombre, si eres tan bueno y todo es tan bueno, imponlo, porque esa es la forma de que, no, ¿qué tenemos nosotros que Jesús respeta nuestra libertad? Y por lo tanto oferta. Entonces, ¿qué vida es la que ofrece? Pues la suya, la que tiene, la suya propia. ¿Y cómo es esa vida? Y aquí es donde la buena noticia, no sé yo hasta qué punto es buena noticia, porque la vida que él llevó y la vida que él lleva es de todo menos cómoda. O sea, al amante del confort y al amante de las islas del sur del Pacífico y al amante del paraíso con las huríes, desde luego esa vida no le va en absoluto. Mi experiencia me dice que es una persona de un nivel de incomodidad extraordinario. Él no se puede estar quieto y como consecuencia de no estarse quieto, no deja quieto a nadie que de verdad se le pretenda acercar. ¿Qué es lo que hace? Nos oferta su propia capacidad de relación. Decía el otro día José Ramón Busto, espíritu en la Biblia significa relación. ¿Qué significa recibir al Espíritu Santo? Recibir la capacidad de relación que Jesús tiene con cada uno de nosotros, nos la ofrece entre nosotros. Y aquí nos da una pista algo extraordinaria, porque ahora ya sí que sí. Relacionaos entre vosotros como me relaciono yo con cada uno de vosotros. Al cambio,
Hoy no me importa utilizar el verbo amar, pero claro, porque detrás le puedo poner algo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, pero como yo os he amado. Ahora el amor al que me refiero es el amor de Dios. Por eso ayer no quería pronunciar yo esta palabra, porque solo el amor de Dios está absolutamente exento de egoísmo. En el amor de Dios no hay ningún interés, en el nuestro sí. Por eso yo ayer no quería pronunciar esta palabra. En inglés no es lo mismo, en absoluto, no, el concepto es distinto. Cuando nosotros a una persona le decimos, pues te quiero, me he enamorado de ti, yo, por ejemplo, en el caso de mi santa esposa, el año que viene va a hacer de eso 50 años, que se dice pronto. Claro, los del plan antiguo, pues claro, nosotros el año que viene, si Dios quiere y vivimos, pues haremos 50 años. Bueno, pues entonces eso en español se dice así. En inglés se dice, I'm in love with you. Estoy en el amor contigo. No es lo mismo, el concepto no es lo mismo. O sea, mi relación contigo es una relación en la cual no, es que la forma que tengo de verte, que es lo que significa el verbo love, porque en inglés yo tengo por ahí, no sé dónde lo tengo ya, tampoco, bueno, ahora el guardamuebles, claro, pero tengo una relación impresionante de forma de decir amar en inglés, pero como 100, ¿eh? Como 100, como decir llover, que también hay muchísimas formas de decirlo. Bueno, porque claro, porque llueve mucho. Entonces, ¿cómo se expresa eso? ¿Cómo se pretende uno expresar? Entonces, aquí está, establecer ese vínculo de quienes le buscan, como él tiene con cada persona. Eso es lo que hace, establece ese vínculo. Y eso nos permite compartir el ser en la distancia. Y, atención, nos permite compartir el ser sin conocernos. Lo que Jesús nos oferta, por eso un día Manolo me preguntó, pero tú a mí no me conoces. Y dije yo, sí, claro que te conozco, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el vínculo que crea, el fondo, el medio existencial en el que Jesús se mueve, que es el que nos oferta y es en el que nos mete, nos permite compartir el ser, quiénes somos realmente. Y eso lo hace, a mi modo de ver, antes de decir cosas que tienen más formulación teológica, eso lo hace, a mi modo de ver, bajo un doble efecto. Porque vencer el egoísmo nuestro, tanto de personal como de grupo, es tan difícil que es imposible, y para eso necesitamos su acción, dado que en él no cabe ni gota de nada de eso. Entonces, hay, para mi gusto, esa actuación del Espíritu Santo que tiene mucho que ver con la formación de nuestra comunidad, me refiero a la Iglesia, es decir, al conjunto de personas que en actitud de búsqueda se ponen en marcha en este plan, actúa de dos maneras. Primero, desde dentro de la persona impulsa hacia afuera. Segundo, desde la comunidad tira de esa persona. Tiene un doble efecto. Porque, y aún así, mira que la cosa es difícil, aún así, pero hace ese doble efecto. Eso significa que yo, para ser yo, necesito como referencia la comunidad. Porque si no tengo esa referencia comunitaria, no puedo ser yo. ¿Por qué? Porque él actúa así. Es la forma en la cual me oferta su vida y en la cual me oferta la forma en la cual yo puedo ser yo, que es a lo más que puedo aspirar. A lo más que puedo yo aspirar de aquí a la eternidad es a que Guillermo pueda ser Guillermo a tope. Lo mismo que Elena. Elena a lo más que puede aspirar es a ser ella a tope. Como se dice ahora o se decía hace unos años. Entonces, ¿por qué? Pues porque las circunstancias espaciotemporales no nos dejan ser nosotros. Porque por un lado el egoísmo de los demás, que nos puede crucificar, y el propio, que nos puede autodestruir, que es mucho peor todavía. Puede ir en contra nuestra de una forma tal que, mire usted, yo necesito ese tirón importante por parte de él. Entonces, esta es la vida que Jesús oferta, que es precisamente la única que nos permite ser cada uno siendo todos en él. Esto que acabo de decir huele mucho más a teología.
Vamos a ver. Tarde o temprano esto tenía que pasar. Yo recomiendo este librito que se llama La Fraternidad de los Cristianos, naturalmente de Joseph Ratzinger. Ojo que este librito engaña, que es un librito de muy pocas páginas, es un librito de 113 páginas, pero cada paginita, aquí sí que sí. Lo mismo que hay otro librito de esto, que va en esta onda que estoy diciendo, que se llama Solo el amor es digno de fe, de von Balthasar. Ojo con ese otro librito que también parece un fasciculín de nada, pero la densidad de pensamiento, el nivel de reflexión de estas personas es lo que aquí se coteja. Ahora volvemos a Pablo. Ahora donde estamos, volvemos a Pablo. Pablo pasa de perseguir a la iglesia a decir, me amó y se entregó por mí. Es decir, Pablo no dice, nos amó y se entregó por la humanidad. No, no. Me amó a mí. Este es su salto. ¿De qué a qué se convierte Pablo? De tener que hacer méritos ante Dios, cumpliendo la Torá, cumpliendo los profetas, siguiendo la Misná, etcétera, etcétera, de tener que hacer méritos ante Dios como buen judío, a caer en la cuenta que el amor de Dios es gratis y para todos los seres humanos, vayan mucho a misa o poco, sean eso que nosotros llamamos muy creyentes o poco creyentes. Joseph Ratzinger le va a llamar a eso la inmortalidad esencial del hombre. Entonces, esto es en lo que cae la cuenta Pablo. Claro, esto es una conversión, esto es una revolución en su vida, porque él ahora se encuentra, primero, que el resucitado, por así decirlo, el viviente, actúa desde dentro de él, pero le lleva hacia afuera y la comunidad tira de él. Eso es con lo que él se encuentra. Claro, ¿a quién le cuenta a Pablo esto? A quien se lo cuente lo van a intentar matar. ¿Qué es lo que le pasa? A quien se lo cuente y lo van a intentar matar. Vamos a ver, Pablo es el apóstol de los gentiles. Gentiles en ese contexto significa gentuza. Nosotros somos la gentuza para los judíos. Nosotros en ese contexto, entonces, cuando su amigo Bernabé va a verle, cuando lleva 3 años en el desierto y le dice, Pablo, ven, porque tengo ahora una serie de gente que no te conocen, no son judíos, no tienen prejuicios contra ti, porque los que le conocían, fijaros, por eso empezó leyendo el libro de Hechos, aunque eso es posterior, pero fijaros los prejuicios, y quieren oírte, quiere que tú les cuentes, te quieren oír. Te quieren oír, porque ellos no tienen la idea de por dónde tiene que ir eso. Bueno, entonces, después de este doble efecto, aquí, ahora nosotros nos encontramos con que empezamos a ver ya dónde está nuestro papel en esa vida que Jesús oferta. Entonces, hablando de lo que me refería ayer, anteponer la capacidad de identificarse con los demás a cualquier otra forma de vivir es totalmente imposible para cualquiera, desde luego para mí. Pero curiosa y paradójicamente es la única forma en la que yo puedo ser yo. Si Guillermo quiere ser Guillermo a tope, tiene que salir de Guillermo. Si no, es imposible. Y eso que llamamos Espíritu Santo nos facilita la labor de esta manera. Primero, te empujo hacia afuera. Segundo, tiro de ti desde fuera. Ese es el doble efecto. Entonces, por contraposición con todos los preceptos que uno puede decir, porque en el fondo, detrás uno dice, bueno, pero ¿yo qué tengo que hacer? Pues si tuviéramos a Jesús de Nazaret aquí sentado, lo tenemos, y se lo preguntáramos, nos va a contestar lo que ya nos dice su palabra. Maestro, ¿qué tengo yo que hacer para vivir tu vida? Respuesta, tú nada. Dejarme hacer a mí en ti. Esto es lo que los biblistas le llaman el pasivo divino. Dejarme hacer a mí en ti. Tú no tienes que hacer ningún mérito ante mí ni ante nadie. Bueno, esto es lo que revoluciona a cualquiera. ¿Por qué? Porque entonces Jesús de Nazaret tiene interés por vivir mi vida siendo yo malo, siendo yo pecador profesional, porque si tengo que esperar a ser una persona que yo me vea buenísimo, entonces no abro la boca.
si yo me espero para poder hablar de Jesús de Nazaret, a verme digno de hablar de Jesús de Nazaret, no abro la boca en mi vida, ni conozco a nadie sensato que la abra. No, a lo mejor a algún político se le podría ocurrir, pero de luego a la gente que nosotros tratamos, de luego no, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hay que superar? Intentar verse digno. No, porque es que no son méritos tuyos, no eres tú el que tiene que hacer el mérito. Bien, bueno, pues ahora yo creo que estamos ante una curiosa y extraña oportunidad. Curiosamente, estando aquí encerrados, que no podemos salir de ninguna manera, y entonces es el momento de preguntarnos, vamos a ver, ahora estamos, cuando se dice eso de vamos a volver a la normalidad, en mi opinión, eso es una de las muchas tonterías que estamos oyendo. Vamos a ver, el pasado, pasado está. Cuando nosotros volvamos a salir a la calle y volvamos a funcionar, tenemos que aceptar que tenemos que convivir con este virus, como con otras tantas cosas. Como ya digo, como comentaba antes con Manolo, como hemos comentado siempre, que al coger un coche tengo que convivir con saber que tengo un 20, un 25% de una probabilidad de tener un accidente cuando cojo el coche. Pues que tengo que vivir con eso, pues también. Es decir, tengo que vivir, como dice Teilhard de Chardin, lo difícil en la vida no es resolver problemas, sino acostumbrarse y saber vivir con los que no tienen solución. Eso es lo difícil y a eso es a lo que nos ayuda el viviente. Y eso lo hace, bajo, en mi opinión, bajo este doble efecto. Te empujo hacia afuera y tiro de ti desde la comunidad. Entonces, eso, ahora veremos a ver las consecuencias que eso tiene, dichos por unos y por otros. Entonces, llegado aquí, vamos a ver. Resumen del resumen. Primero, desde el punto de vista de Jesús, que es alguien que está actuando fuera del espacio-tiempo, vida, lo que se dice vida, no hay más que una. ¿Cómo podríamos decir? La que Él nos da gratis al creer en Él. Esa es la vida que Él nos da, identificándose con nosotros y viviendo nuestra vida. Jesús no nos va a librar del coronavirus, como no libró a nadie de los campos de concentración alemanes y la continuación de los campos de concentración rusos y lo que pase y siga pasando. Lo que hace es que vive eso con nosotros. Y al vivirlo con nosotros le da sentido. Le da un sentido que si no, no lo podemos nosotros encontrar. Reflexión de Víctor Frankl. La vida me interpela, claro, pero ¿sabes lo que ocurre, Víctor? Que la vida es una persona. Se llama Jesús de Nazaret. Tú le llamas vida porque eres judío, pero la vida, y al final le acaba llamando Dios, pero la vida es una persona. Y yo con la vida que me interpela, o sea, con la vida que tira de mí desde fuera, me relaciono como me relaciono con cualquiera de vosotros. Es una persona. Tiene mi profesor de Biblia un magnífico libro que se llama Cristología para empezar. Segunda edición. Y en ese libro dice, por fin, lo dice muchas veces, por fin hemos descubierto que Jesús de Nazaret es un ser humano, es una persona como nosotros, por fin. Porque se nos ha metido tan dentro el concepto, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que entonces nosotros nos agarramos al concepto porque tenemos muy desarrollado el pensamiento abstracto y como consecuencia de eso nos pasa desapercibido esa faceta. Lo que mi amiga Teresa de Jesús le llama la humanidad de Cristo. Es que he descubierto que es un ser humano. He descubierto que es una persona y por lo tanto me relaciono con ella como nos relacionamos entre nosotros. ¿Qué nos sorprende? Que existe para nosotros lo que los teólogos le llaman la proexistencia de Jesús de Nazaret. Existe, la razón suya de existir somos nosotros. Entonces, claro, todo eso a nosotros nos despista muchísimo, porque claro, eso para nosotros es completamente imposible. Que ese es el final del capítulo 6 del Evangelio de Juan en el discurso de pan de vida, cuando todos se largan y Jesús dice, ¿vosotros también os marcháis? Y dice Pedro, ¿dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero ¿cuál es la alternativa? Fijaros en el mundo en el que estamos ahora mismo. ¿Qué alternativa tenemos a Jesús de Nazaret? ¿Un político? ¿Un político? Podemos elegir el planeta Tierra entero ahora mismo. Por Dios. Pero qué barbaridad sería esa. ¿Una ideología? ¿Un no sé qué? No. Nada de eso nos va a permitir ser nosotros. Entonces,
Vida no hay más que la que Él da y la que nos da gratis al creer en Él. Es curioso darse cuenta el curioso desprecio o la falta de importancia que Jesús le da a la vida en sentido biológico, puramente biológico. Los textos, los evangelistas lo recuerdan con cierta frecuencia. Mire, no se preocupe usted de quien puede matar su cuerpo, dicen, utilizando esos términos. Preocúpese usted de quien puede destrozarle a usted su persona. Y ese es su propio egoísmo. Cuidado, que su enemigo está dentro de usted, no está afuera. Es mucho más peligroso su propio egoísmo que el egoísmo de los demás para usted. Entonces, su punto de vista, que al estar fuera del espacio-tiempo, no hay que confundirlo con el nuestro. En el nuestro, agarrados a nuestro espacio-tiempo, que todos tenemos que vivir, los pies en el suelo, el ser en él, pero los pies en el suelo, nosotros nuestra vida la vemos en dos etapas. En la primera, nuestra persona, todo lo que en nosotros no es materia, está sometido a las leyes de la física y de la materia. Entonces yo, mi persona, si me duelen las muelas, pues estoy hecho polvo. Y si me pasa alguna cosa peor, no digamos. Y en la segunda etapa, al dejar de respirar, se cambian los papeles. Se sigue siendo la misma persona. Y ahora es la materia la que existe, pero fuera del espacio-tiempo. Aquí sí que vamos a oír a Joseph Ratzinger ahora mismo, porque esto es algo que merece la pena oír desde su punto de vista como reflexión teológica, que cuando yo lo leí, digo, es que no me lo puedo creer lo que estoy oyendo. Primero, la primera de las consecuencias, dice en su análisis de lo que he dicho, consiste en que la persona jamás puede desentenderse totalmente de la relación con la materia. Primera cuestión. Segunda cuestión. Esto afecta a la propia esencia de la materia, no es detectable por procedimientos físicos ni químicos. Déjese usted de pensar ni en la física, ni en la química, ni en la biología de la resurrección. Olvídese usted por completo de eso. No es posible. Esto representa que la materia es algo propio del espíritu de una manera totalmente nuevo y definitivo, y que el espíritu, la persona, cuando dice espíritu es a lo que yo le he llamado persona, se unifica totalmente con la materia. Sigo siendo la misma persona, exactamente igual. Ahora me he dejado pelos en la gatera, entre otros todo lo que huele a egoísmo, y aquí se quedan los restos mortales de esa persona, que son pura materia, que es su cadáver. Esto es lo que se deduce desde nuestro punto de vista. Por eso no tiene ningún inconveniente la Iglesia en incinerar cadáveres. ¿Por qué? Porque eso significa que afecta a eso, a la relación que la persona a la cual evoca ese cadáver tiene con la materia. En absoluto. En absoluto. Ese cambio se ha producido de una forma misteriosa porque se produjo en Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué me llevo yo? ¿Qué se lleva a esa persona que hemos visto fallecer? Toda su capacidad de relación, toda su capacidad de amor, toda su capacidad de identificarse con nosotros. Y eso está por encima de ese hecho circunstancial de dejar de respirar. El amor de Dios, dice Joseph Ratzinger, es capaz de transformar la propia estructura de la materia, de forma que la materia ahora existe de esta otra forma tan curiosa. Esto es exactamente lo que decimos en la plegaria eucarística de las misas de difuntos. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, ¿qué vida? La que nos ha dado el viviente, no la biológica. La biológica está entrelazada con esa, pero la vida a la que nos referimos es a la que nos ha dado Él. Es decir, a la capacidad de identificarnos entre nosotros, a la capacidad de ser en Él. Esa vida no termina, se transforma, porque la vida biológica, vaya si termina. Esa claro que termina. ¿Cuándo? Al deshacerse nuestra morada terrenal. Es que no puede estar mejor dicho. Al deshacerse nuestra morada terrenal, ese es el cuándo. Ese es el destino de la persona. Pero ahora hay una segunda parte. Si yo no puedo ser yo sin referirme y sin relacionarme con la comunidad, ¿cuál es el destino de la comunidad? Porque yo, para poder ser yo, os necesito a vosotros. Si yo no os tengo a vosotros y a través de vosotros toda la Iglesia universal, es decir, toda la humanidad, entonces nosotros no podemos ser de verdad nosotros. Ese es el sentido que tiene hablar de la resurrección al final de los tiempos.
Cuando todo el mundo esté del más allá, del otro lado, cuando todos los seres humanos estén del otro lado, eso se culmina. Pero no hay nadie esperando nada en ningún sitio. No, el destino de la persona ya se ha ventilado ahí. Si esa persona me quería, me sigue queriendo, ahora más. Porque me sigue queriendo a través de él. Y yo, si quería a esa persona, la sigo queriendo exactamente igual. Por eso tiene sentido que pidamos por los difuntos. Pero en lugar de decir, voy a decir, vamos a celebrar una Eucaristía por el padre, por la madre, por el padre de Juan Lu. No, con el padre de Juan Lu. Con el padre de Juan Lu. Porque ya está del otro lado y está presente en esa celebración eucarística con nosotros. Nosotros estamos hechos, dice el refrán, dice el Génesis, a imagen y semejanza de Dios. Somos, por lo tanto, seres relacionales y cada uno consigue ser cada uno en él y en la comunidad cristiana, conjunto de personas que viven en él. Todo esto es consecuencia de una formulación teológica mucho mejor expresada de la siguiente manera. Jesús revela quién es esa fuerza que nosotros llamamos Dios, que él llama Dios, revela que esa fuerza, y ahora tiene sentido perfectamente ver qué queremos decir con que es trinitario. ¿Qué significa eso? Pues que su capacidad de relación es tal que se queda con nosotros como Espíritu Santo, como su propio Espíritu. Y al revelar quién es Dios, revela quiénes somos nosotros y cómo lo hace de uno en uno y como comunidad. Esa es la gran revelación de Jesús de Nazaret. Y aquí está el destino de la persona y el destino de la comunidad. Entonces, para nosotros, volviendo otra vez a la consideración del libro de José Ramón Busto, el gran misterio de los misterios, que yo creo que nosotros eso lo explotamos poco como comunidad, estando donde estamos, es el misterio de la encarnación. Ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio. ¿Cómo es posible que Jesús de Nazaret sea un hombre como nosotros? Eso a nosotros nos repele desde el punto de vista conceptual, nos repele mucho, porque lo que queremos es que no sufrir y queremos que nos quiten el sufrimiento. No queremos pasarlo mal y sin embargo no quedamos en la cuenta que lo que hace es darle sentido a ese sufrimiento. Luego, aquí está perfectamente claro cuál es el destino del individuo, cuál es el destino de la comunidad, que así se nos revela por la reflexión teológica actual, y qué es lo que ocurre, el destino del cadáver. El destino del cadáver, ¿cuál puede ser? Pues la incineradora, mire usted, sin ningún problema. ¿Eso está afectando de alguna forma a la relación que esa persona tiene con la materia? En absoluto. Eso es algo que se ha ventilado de otra forma y que no tiene nada que ver con eso. Claro, estoy hablando yo. Está hablando Guillermo Heras. Entonces, claro, Guillermo Heras no tiene más remedio que decir a continuación algo. ¿Qué fue del cadáver de Jesús de Nazaret? Pero claro, si Guillermo Heras no lo dice, ¿quién lo va a decir? Y como yo sé que hay gente que está pendiente de lo que diga yo, pues lo digo. El cadáver de Jesús de Nazaret no fue ninguna excepción. El cadáver de Jesús de Nazaret quedó a disposición de terceros, exactamente igual que cualquiera. El cadáver de Jesús de Nazaret podía haber ido a esa tumba o no. Podía haber sido incinerado, por ejemplo. No lo creo, porque en aquella época no era costumbre eso. O nosotros no podríamos tener ni idea de qué es lo que pasó con el cadáver de Jesús de Nazaret. Y en definitiva, nosotros seremos mucho o poco creyentes, pero desde luego de forma independiente a conocer el destino de su cadáver, por completo. Pero las cosas no fueron exactamente así. Ese cadáver fue muy bien tratado, y fue muy bien tratado por Nicodemo y por José de Arimatea. Y fue llevado a una tumba, sí señor. Y en esa tumba he estado yo. Claro que sí, sí señor. Y ahora en 2 minutos vamos a hacer un paseo por esa tumba. ¿Os apetece meteros conmigo en esa tumba? ¿Eh? Vaya, vaya. Bueno, pues ahora nos metemos en esa tumba de paseo y nos encontramos, si vamos a Jerusalén ahora, primero, que lo que te dicen los que te enseñan aquello, esta es la tumba, no señor. Nosotros hemos estado encerrados en el sepulcro una noche entera haciendo geofísica ahí hace más de 20 años ya. Y entonces sabemos lo que hay debajo de ese templete ortodoxo espantoso que se ve allí colgado de velitas y de cirios y de historias y de lucecitas, una cosa para mi gusto espantosa. Y a continuación se entra en un banco en el que se ve tal. Todo eso nosotros hemos hecho geofísica ahí. Debajo de eso, debajo de la zona del templete, no debajo de lo otro, están
los restos de la red de drenaje que tenía aquella tumba, que está a 40-50 metros del Gólgota, del punto del Gólgota. Ese es el sitio en el que, desde el punto de vista arqueológico, encaja la posible tumba de Jesús de Nazaret, que tenía 2 cámaras. En la primera cámara se depositó el cadáver, para volver al tercer día y rematar el entierro. ¿Por qué al tercer día? Por la concepción de la vida y la muerte que estos señores tenían. Hasta el tercer día no se separa por completo lo que el equivalente, no exactamente, pero el equivalente a lo que ellos llaman espíritu, y para ellos sí que es fundamental el cadáver. Para nosotros hoy no, pero para ellos sí. Entonces, si el cadáver no está bien enterrado, esa persona, desde su punto de vista, no puede resucitar, porque para ellos resucitar supone que Dios se va a meter a sacar del Seol esa otra componente y a continuación al ser humano volverlo a crear a partir de sus restos mortales. Fijaros que nosotros culturalmente somos muy judíos. Claro, como tenemos muchas cosas también del mundo musulmán, claro, la predestinación también, si Dios quiere, es que no ha llegado mi hora. Todas esas cosas están en nuestra cultura. Eso es cristiano, ni en broma, en absoluto. Ya lo dice Joseph Ratzinger, la inmortalidad esencial del hombre, que no depende de que sea muy devoto. No. De lo que depende es de cómo su vida, cómo la organice. Eso es de lo que depende. Pero claro, si la organiza en esta onda, la comunidad va a tirar de él, por lo tanto va a ir a celebrar con sus hermanos en la fe. Saulo, hermano mío, va a ir a celebrar con los hermanos en la fe inmediatamente la presencia del viviente. Eso es lo que va a ocurrir. Esa es la vida que oferta. Esa vida está fuera del espacio y del tiempo, por completo. Y entonces, ese cadáver de Jesús allí se quedó, y ahora hago yo 2 preguntitas. La primera, ¿estuvo el cadáver de Jesús de Nazaret en esa tumba? Sin duda. Esa es fácil de contestar, sin duda. No tenemos ningún argumento arqueológico serio para dudarlo, aunque hay gente que opina que sí, son mayoría, y desde luego nuestros arqueólogos asesores, sin duda. Segunda pregunta, ¿estuvo él? ¿Estuvo su persona en esa tumba? Pues hay que preguntárselo a él. ¿Has estado ahí, macho? ¿Tú estuviste allí? Respuesta, claro. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pues ya te lo he dicho. No estoy en los que creen en mí. Pues entonces, ¿dónde voy? Pues entonces, ¿dónde voy? Pues voy en Nicodemo y en José de Arimatea. Ahí es donde voy. No he dicho que donde haya 2 o más en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí voy yo. ¿Qué ocurrió? Entraron, colocaron su cadáver, lo envolvieron en su lienzo y a continuación salieron. Bueno, pues ¿y qué pasó? Que entró con ellos y salió con ellos. Y al salir, el lienzo de arriba cayó sobre el de abajo para dejarnos a los hombres del siglo XX en adelante un problema de física de aquí te espero. Entró con ellos y salió con ellos, sin hacer ningún alboroto y sin decir absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo permaneció esa tumba? Pues rigurosamente vacía en este sentido. Es decir, ¿hay restos, hay pistas de dónde está el cadáver de Jesús de Nazaret? Claro que sí. El cadáver de Jesús de Nazaret está en la síndrome de Turín. Ahí está el cadáver. Ahí está la información que tiene que ver con ese proceso físico misteriosísimo, enigmatiquísimo, y que no somos capaces en este momento de poner de pie de ninguna manera. Fijaros que ayer os hablaba de las 4 fuerzas que en este momento explican la materia, y entonces, para que ese lienzo caiga sobre el de abajo, manteniéndose el cadáver rigurosamente inmóvil, y para que ese pelo de ese cadáver transfiera información sobre su propia localización en el espacio al lienzo por delante y por detrás, caen por su base las fuerzas electromagnéticas, las 2 fuerzas nucleares, y solamente queda actuando la fuerza gravitatoria en unas condiciones, además, que necesariamente exigen una bajada importante de la temperatura. Nada de esto sabemos de qué estamos hablando. Luego, cuando usted tiene delante la síndrome de Turín, cuya misa es mañana, el día 4 que diga, usted lo que tiene es, como dijo Juan Pablo II, un reto a la inteligencia. Ojo, no a la fe, a la inteligencia. De esto puede no saberse una sola palabra, y de hecho, así es como estamos y así es como estábamos, y sin embargo, sí darse cuenta
de quién es José de Arimatea y quién es Nicodemo. La antigua alianza está dejando el cadáver de Jesús de Nazaret en el sepulcro. Y ahí se está cambiando el contrato. Las dos partes que firman el contrato, Dios por un lado, la humanidad por otro, el contrato de Dios ahora lo cambia él unilateralmente. Yo ahora me quedo con vosotros. Ya lo he dicho al organizar el sacramento de la Eucaristía. Ahora me quedo con vosotros de esta manera. Luego esta es la vida que Jesús de Nazaret oferta. Incómoda. Un coñazo de mucho cuidado para muchísimas cosas. Salir de tu seguridad. Leía yo hoy, porque me ha leído Marisol una cosa muy graciosa, un niño en el colegio que le mandan algo, no sé si lo habéis leído, será una broma supongo, busca Génesis 13 y dice el niño, Génesis 13, pero ¿de qué testículo a qué testículo? Dice el niño. Entonces, claro, entonces yo me acuerdo inmediatamente de Génesis 12, que es como termino yo mi exposición en este momento. Génesis 12, porque ahí es donde está la referencia desde el punto de vista judío de todo lo que acabo de decir. Que es exactamente lo mismo. El Señor dijo a Abraham, bueno, para empezar le cambia el nombre, sal de tu tierra. Ahí va el coronavirus, macho. Sal de tu seguridad. No mires al pasado. No, ha pasado. Ahora te espera una época nueva. Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre. Pero no le dice vete de excursión, o sea, sal de ahí para quedarte ni más ni menos con una mano delante y otra detrás. No, no. Vete al país que yo te indicaré. Yo desde dentro de ti te empujo a que salgas y desde fuera de ti voy a tirar al país que yo te voy a indicar. 9:20. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, Guillermo, iba a decir contertulios. Ahora, si queréis, pasamos a un turno de preguntas, de comentarios, ¿Se me ha entendido? ¿Se te ha entendido? Perfectamente. Hay que ver lo que es el lenguaje de los pecadores profesionales. Desde luego, desde luego. Hay que ver qué bien se entiende. Pero fijaros lo que es saber que el Señor está con nosotros sin que nosotros tengamos que ser buenos. Que es su acción la que nos hace buenos, pero no la que tengamos que ser buenos. Juanlu, qué importante es saber que a tu padre lo tienes dentro de ti, que no es un juego de palabras. No, 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 no. Una persona, el amor es mucho más fuerte que la vida biológica, no tiene nada que ver. Se puede querer a una persona sin conocerla, pero naturalmente, ¿pero cómo? Con el amor de Dios. Por eso a la comunidad cristiana no vamos a hacer amigos. También puede surgir una amistad si se tiene afinidad, pero no vamos a hacer amigos, no ese es el objetivo, ¿no? Y de hecho yo tengo con mucha gente aquí una relación pero absolutamente profunda y no los veo prácticamente nunca. Ni me he ido con ellos nunca, no he tenido con ellos nunca ninguna actuación con la que se tiene con los amigos, porque no tenemos afinidades, porque su vida tiene unas complicaciones, la mía otra, pero cuando nos vemos, sabemos que nos tenemos, sabemos que ahí estamos. Pero dijo un día una señora por la calle que decía que no veía desde la época de Santa Teresa. Lo dijo un día una señora por la calle, pero qué gusto me da verte, porque sé que estás ahí. Pues eso digo yo con vosotros. Qué gusto me da veros, porque sé que estáis ahí. O sea que fijaros dónde estamos y fijaros lo que estamos celebrando en este tiempo. Y cómo pasa desapercibido lo esencial a poquito que nosotros nos demos cuenta. Entramos en una época nueva. Entramos en una época que no hemos vivido nadie. Y ahora se exige y se pide ahora decir, aquí estoy yo, Señor, para lo que haya que hacer. De manera que yo, que hasta ahora me tenía por ex catequista, ahora me tengo que plantear qué es lo que tengo yo que hacer aquí y si surge la oportunidad y si puedo echarle una mano a alguien en el sentido catequético, pues en contra de mi opinión y en contra de lo que me apetece hacer, pues no tendré más remedio que hacerlo.
Esto es lo más sensato que has dicho en toda la tarde. Te veía venir. Si te crees que no te conozco, Cógele la palabra. si te crees que no sé, que me estás escuchando con atención. Está grabado, ¿eh? Está grabado. No te han pillado. Es como la cristofanía de Damasco, se oye la voz pero no se ve la imagen. Claro, efectivamente. Claro. Qué placer veros. No os lo podéis imaginar. Qué placer. Bueno, Guillermo, Qué placer escucharte. yo como comentario decirte que yo creo que la charla te ha quedado redonda. Que ¿Sí? has estado hoy especialmente inspirado y además inspirador. Pero Así bueno, Manolo, es que primero teníamos que pasar por poner los pies en el suelo. O sea, es que si yo no tengo una referencia, si no tengo una referencia del mundo físico que me rodea de hoy, me puedo perder. Es que me puedo perder. Es que me puedo ir a una espiritualidad del siglo XIX. Y no, yo tengo que vivir en mi época, tengo que vivir en mi tiempo. Por eso no tengo más remedio que darme cuenta de eso que a Josema le gusta tanto y que le llama, y a Ratzinger, por supuesto, que le llama tanto la atención, que es esa maravilla que es el mundo que nos rodea. Permíteme nada más un apósito, una postilla nada más. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Nosotros ahora ya sabemos, el cadáver ya lo tenemos claro, pero ¿y su cuerpo? Su cuerpo es el universo entero. Su cuerpo es todo el universo. Por eso quien contamina un río, aparte de ser un guarro, está contaminando el cuerpo de Cristo, nada menos. De ahí que nosotros, la relación que tenemos que tener con la materia y con la madre naturaleza es una relación de un respeto absoluto, porque es su cuerpo. Es su cuerpo, es que esa materia es que entrelazada con ese medio físico que ayer hablaba, de ese porcentaje de oxígeno y nitrógeno, entrelazado con eso está el medio existencial, que es el en el que nosotros vivimos, movemos y existimos, que dice Pablo. Ahí, nosotros somos ahí, pero está eso completamente entrelazado. Joseph Ratzinger le llama la eternidad como presente y la inmortalidad esencial del hombre. En aquel artículo que os mandé suyo, del año 68, claro, pero Ratzinger he visto que no lo lee ni su secretario. Eso he tenido, eso lo he visto en el Vaticano yo. He visto en el Vaticano que su secretario Ratzinger no le lee. Y, vamos, pues estaba Marisol conmigo, claro, no era cosa de violentar aquello, pero estuve a punto de decirle 4 cosas bien dichas, claro, naturalmente. Entonces, parece mentira que estas reflexiones, que las reflexiones donde la Iglesia Católica, sobre todo, va muy por delante, pero muy por delante de cualquier otro, resulta que, mire usted, esto se explica o no se explica, o solamente la gente que se mete. No, mire usted, esto hay que hablar bien y tenemos que hacer todo lo posible. Yo se lo he dicho al cardenal de Madrid, se lo he dicho siempre que he podido, don Carlos, es que esto es de quitarnos el sueño, la formación es de quitarnos el sueño, porque es que, vamos a ver, es que es lo que hay que hacer, es que no, que está muy bien perderse un activismo fantástico de todo lo que usted quiera, pero no hay más remedio que meter a la gente, y sobre todo los que tienen capacidad para hacerlo, en profundizar en el estudio de todas estas cosas desde su propia vida. Es que si no, no les puede valer la espiritualidad, pero ni siquiera la del siglo XX, es que ni la del siglo XX. Es que estamos a 1 de mayo del año 2020, señor mío. Y a eso es a lo que yo le tengo que dar respuesta. No, es que no puedo querer decir cómo me gustó el mundo ese que yo... Pues mira, nosotros nos hemos quedado sin los abonos del auditorio, sin los abonos de la ópera, que no sé, es decir, ¿cuándo volveremos a pisar nosotros un teatro? Sepa Dios. Pero bueno, todo eso. Ahora tenemos que acabar interiorizando que tenemos que vivir en esta situación. Y cuando un problema en la vida no tiene solución, se convierte en un dato. Y ahora tenemos un dato, que tenemos que convivir con este bicho per secula seculorum, amén. Porque este bicho no se termina cuando el gobierno diga, oiga usted, que mire usted, que es que se ha terminado la declaración del estado de alarma. Sí, pero el virus ahí sigue. Eso por supuesto. O el virus o cualquiera de sus parentelas, que de eso Manolo sabe muchísimo más que yo. Y tendremos que vivir con ese dato. Ahora eso es un dato para nosotros. Ya veremos a ver cómo nos organizamos. Pero nos organicemos como nos organicemos, nuestra comunidad y la vivencia de nuestra fe, eso no hay quien lo pare. Porque el Señor es Señor de la materia. Eso no hay quien lo pare, por este procedimiento o por el que sea. Y la relación que se crea entre esas personas, aunque no se conozcan, es una relación que es de aquí a la eternidad. De aquí a la eternidad, directamente. Caso específico y especialísimo es el matrimonio, como es natural, pero muy específico y unas connotaciones muy especiales. Pero por lo demás,
Por lo demás, no, esa relación no, es que eso no, es imposible ya, es imposible. Lo que Dios une es imposible para el hombre separarlo, que es lo que habría que decir cuando se celebra el matrimonio. Ahora, si Dios no lo ha unido, hombre, es que me da mucha risa, hombre, a mí si entre 3 años me da mucha risa, porque sé de lo que depende, el que dure o no dure, como es natural. Me puedo encariñar, me puede venir bien, me puede de todo. Puedo pasar la vida perfectamente con una persona, yo la puedo pasar sin entrar en absoluto en que esa persona sea ella misma. Y si yo no ayudo a mi cónyuge a que sea ella misma, y mi cónyuge no me ayuda a mí a que yo pueda ser yo mismo, es decir, si no nos queremos como él nos quiere, el matrimonio, lo que se dice el matrimonio, ya se ha ido a hacer puñetas. Otra cosa es que a nosotros nos convenga seguir juntos. Eso es otra cosa, entre otras cosas, porque a ver ahora quién tiene pasta para meterse en ningún vericueto. Pero lo esencial está en lo otro, y lo esencial viene de la propia comunidad, sin ningún género de duda. Y ahí tenemos toda la reflexión que se va haciendo, que es una verdadera maravilla. Y tenemos a don Pedro, y tenemos a Josema aquí. Yo no quería, pero yo, el día 25 de marzo, que es un día que yo le tengo muchísimo respeto, porque es el día de la Anunciación, le tengo un respeto extraordinario yo a ese día, desde que caí en la cuenta de lo que eso significaba, y de lo que caí en la cuenta además de que se celebraba la Pascua en torno al 25 de marzo, de la mano de Ratzinger, en su librito de El espíritu de la liturgia, compuse una oración para el día 25 de marzo. El día 25 de marzo nadie sabía, nosotros no sabíamos qué iba a pasar el día 26. Estaba subiendo el contagio de mala manera, nosotros no sabíamos si estábamos o no contagiados, ¿eh? Entonces, yo tengo aquí la oración. Entonces, si queréis os la leo. Se la mandé a Pedro, se la mandé a Josema, porque dije, oye, es que es la Anunciación, es que es el día en el que esto echa a andar, de verdad. Este día tenemos aquí a don Pedro, tenemos a Josema, tenemos a Luis Fernando, tenemos a Tomás, que son personas entregadas. Yo tengo a otras personas, pero es que no quiero nombrar a ninguna, porque además son todas mujeres, y no quiero nombrar a ninguna porque sé por experiencia que como nombre a una y no nombre a las demás, me la cargo. Entonces yo nombro. No, porque sé que no me van a decir nada, pero me van a poner una cara espantosa. Os leo mi oración. Si queréis, os leo mi oración. ¿Os la leo? Sí, por favor. Sí. Vamos a ver. Parroquia de Santa María de marzo. Gracias, Jesús. Gracias por compartir nuestra condición y darle sentido. Gracias por vivir. Fijaros que cuando yo escribo esto, no sé qué va a pasar, ¿eh? Gracias por vivir los efectos del COVID-19 con nosotros. Gracias por acogerme y acoger a las personas de nuestro entorno que se van incorporando totalmente a ti. Cuando yo escribo esto, se ha muerto mi amigo Pepe Folgado, se ha muerto otro amigo mío, compañero mío de bachillerato, 2 días antes en Ciudad Real, y sé que hay gente de mi entorno, más o menos de mi edad y otras circunstancias, que ya están muy mal. Gracias por mi mujer y nuestras hijas y nietas. Gracias por hacerme ver lo frágil de nuestra seguridad del siglo XXI. Gracias por hacerme ver que tu palabra está más allá del espacio y del tiempo. Eso, claro, a mí es que eso... Gracias, Jesús, por las personas de Tres Cantos que he conocido gracias a ti. Gracias por tus sacerdotes, por tus parroquianos, por nuestros amigos, por nuestros políticos. Esto me costó trabajo ponerlo, pero lo puse. Por nuestros vecinos. Gracias, Jesús, porque no sé cómo va a evolucionar esta epidemia. Gracias porque, o sea, he salido de mi seguridad. Ya no tengo seguridad. Ya no tengo seguridad. Ya la basura me saca de paseo, que es lo que me faltaba. No sé cómo decir. Gracias porque no soy un virus ni del cielo ni de nadie. Gracias porque estando contigo eso no me hace ninguna falta. Gracias, Jesús, por enseñarme que eres el Señor de la materia de la que estamos hechos. Virus incluidos. Gracias, Jesús, por incorporarnos a tu vida que nos permite relacionarnos sin vernos ni conocernos a través de ti. Gracias, María, por tu sacrificio y por tu testimonio de vida junto a José y a Jesús, sin saber nada más que amar. Protege nuestra comunidad de cualquier forma de egoísmo y ayúdanos a superar cualquier dificultad en la búsqueda de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Si queréis os la mando. Sí. Sí. La mando a Manolo y la mando, porque recuerdo además del prólogo de nuestra Semana Santa, claro, que hemos pasado aquí. Yo personalmente, ¿sabéis a lo que me ha recordado a mí esta Semana Santa? A los Jueves Santo que me he podido quedar de jovencito yo solito en la iglesia. Porque al quedarnos solos, eso te da una pista extraordinaria para poderte meter en lo esencial. Y me ha encantado la celebración que ha organizado nuestros sacerdotes, me ha encantado, y creo que para nosotros esta Semana Santa será absolutamente inolvidable. Absolutamente. ¿Cómo nos las arreglaremos para funcionar a partir de ahora? Pues tendremos que hacer cosas nuevas, pero bueno, pero ¿y qué problema tiene eso? ¿Qué problema tiene eso si encima Iberdrola nos va a acabar pagando el oro y el moro ahora con los paneles fotovoltaicos que tenemos instalados? No tenemos ninguna pega. Pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde? ¿Pero de dónde le viene a este eso? ¿De dónde? Y a esta eso. Bueno, eso, Teresa de Jesús, vamos, yo lo he hablado con mis monjas eso unas cuantas veces. A ver, qué fácil es no darse cuenta, nos fijamos en lo que hacemos nosotros y no nos fijamos en lo que hace él. Eso tenemos una facilidad extraordinaria. Para que nos pase completamente desapercibido lo que hace él, porque estamos pendientes de nosotros. Teresa de Jesús, persona con la que yo tengo una relación muy especial, lo reconozco. Vamos a ver. Teresa de Jesús no consiguió en su vida hacer nada de lo que ella quiso. Nada. Ella crea, reforma la orden y crea San José para meterse en su celda y no salir de su celda. No lo consiguió. Encima la pobrecita le hicieron priora de las calzadas. Tuvo que ir allí, la echaron, la insultaron, la pusieron verde. Le pasó de todo. No consiguió en ningún momento hacer lo que ella quiso. La cosa es que, claro, es que pasa desapercibido, porque es la fundadora, es la no sé qué. Sí, pero contra lo que ella quería. Ella quería encerrarse en su celda, no quería salir de la celda. Bueno, pues se encerró 4 veces. Y cuando se encerró con una vela y una pluma a escribir, porque le dijo su director espiritual que escribiera. No podía hacer otra cosa, no podía. Vamos, es que es algo que dice, pero bueno, esto, quien lo vea. ¿Dónde está Teresa? Fuera del espacio y del tiempo, hombre, completamente, pero completamente. Ese monasterio huele de una manera especial desde que llegas. No sé si sabéis que está en la historia de ese monasterio, ella no lo cuenta, en su vida, algo que a mí me encanta. Yo aparecí en ese monasterio procedente del Gólgota. Yo fui a ese monasterio procedente de la Basílica de Jerusalén del Sepulcro. Porque dije, vamos a ver, ¿cómo maneja el Señor la materia? Como le da la gana. Pero no para impresionarnos, como dice Ratzinger, no quiere apabullarnos. Bueno, pues voy a ese monasterio y me encuentro con que me cuentan lo siguiente. La famosa aparición de la escalera, que se llama. Bueno, que no, ella no la describe en absoluto. Está en la memoria del monasterio, y ahora sí, porque está en la historia que han escrito del monasterio. Teresa de Jesús, ese monasterio, cuando Teresa aparece allí, era una ciudad pequeñita. Allí había más de 200 monjas, y cada una con sus familias y con sus cosas, y que algunas con su padre mayor, que entonces claro, la esperanza de vida era muchísimo menor. Las enfermedades no digamos, no había agua corriente, etcétera, etcétera. Estamos hablando del siglo XVI, no había nada de eso. Bueno, Teresa de Jesús llega allí y durante la primera época que está de monja, antes de irse a San José y luego de volver como priora, en esa época ella tiene una pelea, ella se está enfrentando a algo que no, a su propia reflexión. Y entonces un día, lo que cuentan, lo que ha quedado en el monasterio es que ella sube la escalera de ese monasterio, que yo la he subido ahora, vamos, no es que la he subido, es que cuando voy me siento allí. Bueno, sube por esa escalera y se aparece un chaval, un golfo. Yo lo veo, las monjas lo ven como un niño barroco, yo lo veo como un golfo, que es lo que a mí me va. Yo veo un chaval de 10 años o de 12 con pinta de golfo, hecho un guarro, mal vestido, etcétera, etcétera, que se queda mirándola y le dice, ¿tú quién eres? Y dice ella, yo, Teresa de Jesús. ¿Y tú?
Respuesta, yo, Jesús de Teresa. Esto sería un cuentecito de monjas si no fuera por lo siguiente. Primero, la iniciativa la lleva él. Segundo, la interpela profundamente. Tercero, ella se identifica con él. Cuarto, él se identifica con ella. El mismo esquema de las apariciones en la Biblia. Entonces, claro, yo digo, vamos a ver, esto es para tomárselo en serio, no tomárselo en serio, esto nace de ella, no nace de ella, pero para mí es una experiencia que está en la memoria del monasterio absolutamente maravillosa. ¿Yo quién soy? Yo, Jesús de Teresa. Entonces, claro, ese monasterio, como tantas cosas que tenemos en España, bueno, a esto vienen los americanos, los japoneses, los no sé quién, se quedan boquiabiertos, tal. Y bueno, y la gente de Ávila, y también, porque allí, claro, efectivamente esto tiene tal. Ese monasterio ha tenido la suerte del siglo XVI, los franceses en la guerra de independencia no entraron, con lo cual respetaron. En la guerra civil, como Ávila cayó en lo que se llamó zona nacional, la guerra duró un día. No hubo guerra civil, un día. Donde triunfó el alzamiento, un día duró la guerra. Bueno, pues entonces, eso es lo que hay en ese monasterio de la Encarnación, donde ellas lo celebran esto de una forma extraordinaria. La humanidad de Jesús, que es una persona, como dice Teresa, es que es pariente de Blas, y de Gil, y de Vicente. Este es un villancico de ella. Es que es pariente, o sea, es que no estamos hablando de una idea. José Maestro lo explicó, para mi gusto, muy bien en las homilías de Semana Santa. No es una idea, no es un concepto, es una persona. Y lo relacionamos, no le podemos ver, dice Ratzinger, no, pero vemos cómo actúa. Vemos cómo actúa. ¿Cómo actúa? Cambiando radicalmente a una persona desde fuera y desde dentro, y eso solo lo puede hacer él. No hay nadie que sea capaz de hacer eso, nadie. Fin. Bueno, pues veo que la gente se ha quedado como apabullada. A ver, es que estar encerrados. A ver, es que estar encerrados da para mucho. Claro. Todo el mundo se quería hacer. Puede ser la segunda opción. Claro. Bueno, pues ¿alguien quiere comentar algo? Y si no, damos por concluida la sesión. Un placer, señores. Le damos gracias infinita. Encantadísimo. Las gracias hay que dárselas primero a Guillermo, luego hay que dárselas a todos los que os habéis hecho presentes en este formato, y hay que darle las gracias también a Manuel y a Belén, que son los que nos han dado soporte para que todo esto fuera posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Guillermo, gracias, Manuel. Cuidado mucho. Gracias. Cuidado.